ubicando tres entidades: Jalisco, el Estado de México y el Distrito Federal. Yo en lo particular, el caso que estoy trabajando es el de la Ciudad de México. Tengo ya como 4 años, más o menos, centrándome en la política social del DF. Y bueno, esto de Claxo me permitió darle continuidad. Hasta el momento en lo que hemos avanzado ha sido en el planteamiento conceptual y en los instrumentos que ya estamos aplicando en el trabajo de campo. Entonces lo que les voy a presentar pues son el planteamiento conceptual en términos de esta relación entre políticas públicas y derechos humanos. La exposición pues va a tratar de retomar 4 aspectos fundamentales. La primera, la relación entre políticas públicas y derechos humanos. El segundo aspecto es la diferenciación entre políticas de y con enfoque de derechos humanos. El tercer aspecto sería algunas variables de institucionalidad o de transversalidad del enfoque de derechos humanos en las políticas. Y por último, darles cuenta, grosso modo, de cuáles son las características de estos programas dirigidos a mujeres solas o madres de familia. Aquí varían los nombres en las 3 entidades de las que hablé. En primer lugar, vale la pena mencionar, bueno, voy a leer para no dispersar. Actualmente el estado del arte en torno a los derechos humanos y las políticas públicas no plantea un horizonte muy nutrido. En nuestro país en realidad son pocos los especialistas, las especialistas que han tratado de abordar el tema. Encontramos a gente en Claxo, por ejemplo Daniel Vázquez, que en mucho retomó parte de su trabajo, un artículo que tiene para poder retomar esto. Y bueno, aunque no he nutrido este debate, sin embargo, las coordenadas en las que se ha centrado plantea 2 dimensiones importantes. Por un lado, las políticas de derechos humanos, ¿sí? Y por otra, las políticas con enfoque de derechos humanos. ¿Por qué esta diferenciación? Porque en 1991 se da la Convención de Viena y México, al participar dentro de esta, asume la obligación de elaborar programas de derechos humanos. Entonces, del 91 para acá hemos tenido 4 programas nacionales de derechos humanos y es a lo que le llamaríamos políticas de derechos humanos. ¿Cuáles son, digamos, mi objeto de estudio particular? No estos programas, ¿no?, sino más bien aquellas políticas que de alguna manera son acciones cuya materia expresa digamos, la búsqueda, la intencionalidad de cumplir derechos específicos. Me refiero a políticas que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con la vivienda, con la familia, ¿sí? Y entonces, estas políticas que van abocadas a derechos específicos, de alguna manera asumen, ¿no?, el reto y la obligación, el reto técnico y la obligación, ¿no?, dado que México asumió los acuerdos de la Convención de Viena en el 91 y que por la reforma de 2011, la reforma constitucional del 2011, en materia de derechos humanos, estos acuerdos internacionales tienen el mismo peso que la propia Constitución mexicana, tienen que, pues, imprimirle el enfoque de derechos humanos al diseño, a la implementación y a la evaluación de las políticas. Así pues, y aquí voy a citar a Garretón, dice: los derechos humanos deben estar presentes en 2 dimensiones. En primer lugar, en la base de toda política pública de cualquier materia, y aquí hablamos de políticas públicas con perspectiva o enfoque de derechos, y B, específicamente en aquellas que promueven y protegen los derechos humanos en sí. Entonces, la materia sobre la cual yo estoy trabajando son políticas con enfoque de derechos humanos.
La relación que se establece entre estas es que de alguna manera las políticas públicas son un conjunto de acciones concatenadas, decisiones, acciones que buscan resolver problemas públicos en donde tiende a decirse que el criterio que predomina es el de la eficiencia, ¿no? Esta adecuación de medios para en su momento resolver problemas o bien hacer uso eficiente de los recursos, ¿no? Mientras que los derechos humanos se presentan como un horizonte axiológico deseable. Vale la pena ubicar el origen liberal de la perspectiva de derechos humanos, pero hasta dónde, y es parte del supuesto de lo que yo, del supuesto en el que me baso, hoy día los derechos humanos pueden ser el núcleo de un planteamiento programático, transformador, que si bien los derechos humanos pueden ser el medio a alcanzar valores o principios mucho más amplios como el de la igualdad, como el de la inclusión, como el de la democracia amplia en general. En este sentido, se dice que las políticas públicas son los medios y que de alguna manera el enfoque de derechos humanos le está imprimiendo los fines, el horizonte, ¿no? Dos de las características de las políticas públicas de y con perspectiva de derechos humanos son el empoderamiento de las personas y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Ambos están guiados por el elemento central en materia de derechos, que es la dignidad humana. En ese sentido es cuando yo ubico el enfoque como un horizonte deseable. En este mismo sentido, los estándares internacionales conllevan un conjunto de derechos que apelan a bienes primarios superiores como la libertad, la igualdad, la seguridad, la paz, etc. Este conjunto de bienes primarios son constitutivos de un orden, digamos, social, universal, que supone a los derechos humanos y de nuevo a la dignidad humana como fin último de estos derechos. Uno de los principales elementos en el reconocimiento de los derechos humanos es la construcción del sujeto de derechos. Este elemento está sumamente relacionado, como ya lo mencioné, con su raíz liberal, pero se da por hecho que el creador del poder político es el sujeto. El sujeto es el principio y el fin del sistema político. En este sentido, políticas con enfoque de derechos ponen en el centro a los sujetos, y esto está muy acorde con la Declaración Internacional del Derecho al Desarrollo, en donde el primero de los artículos de la Declaración del Derecho al Desarrollo es que el objetivo primordial del desarrollo son las personas. Entonces, vuelvo a la lectura. La mayor elaboración en torno a la construcción del sujeto de derechos se ha generado en el derecho al desarrollo y el derecho a no ser pobre. Esto parece normal si tomamos en cuenta que la pobreza implica la privación de múltiples elementos de diversos derechos que en su conjunto limitan la capacidad de autodeterminación y autorrealización de los sujetos, la posibilidad de ejercer la potestad, la autonomía. Es importante dejar claro que esta capacidad de autodeterminación depende de elementos económicos, pero también culturales, sociales, políticos. De ahí que la perspectiva de derechos humanos también se ubique como una perspectiva integral, ¿no? En donde lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo ambiental no están, digamos, por separado, y que violando uno de los derechos quedan sin cumplir el resto. Ahí, digamos, esta característica de integralidad junto con el de la universalidad y la inalienabilidad que tienen los derechos. No voy a abundar en términos de las obligaciones que adquieren los estados frente a esta perspectiva de derechos y sobre todo cuando hay acuerdos internacionales detrás.
Solo menciono que son las obligaciones de respetar, proteger, garantizar, y dentro de esta obligación de garantizar tiene que ver con llevar a cabo acciones positivas, es decir, no solo no hacer o prohibir, sino en el caso de garantizar significa que el Estado tiene que hacer, ¿sí? ¿Y qué es lo que tendría que hacer el Estado? Pues, en términos generales, garantizar que todos y cada uno de los derechos cumplan con al menos estos 5 atributos, que haya disponibilidad, que haya accesibilidad, que haya calidad, adaptabilidad, aceptabilidad. Pongo un ejemplo, ¿sí? La política, por ejemplo, de vivienda no solo significa que el Estado asume la obligación de proporcionar 4 paredes y un techo, sino que garantizar el derecho a la vivienda significaría que esta vivienda sea acorde a los grupos, ¿sí? A la población a la que va dirigida, que económicamente sea accesible, ¿no? Que sea un porcentaje, digamos, idóneo, dependiendo de los recursos con los que cuenta la persona, que físicamente también sea accesible, ¿sí? Y que sea de calidad, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, en la Ciudad de México, la vivienda de interés social se está realizando como 50 metros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿realmente al proporcionar viviendas de 50 metros cuadrados se está garantizando el derecho a la vivienda? Ahí diríamos ni en cuestiones de adaptabilidad, ni en cuestiones de calidad, de accesibilidad, se estaría cumpliendo. Entonces, en ese sentido, el enfoque de derechos humanos no solo es esta cuestión de que haya una acción, sino que esta acción cumpla con estos atributos. Así pues, cuando se habla de estándares internacionales como sustento de las políticas públicas de y con enfoque de derechos humanos, nos referimos a la necesidad de acudir a los tratados, a las declaraciones que generan obligaciones, a la costumbre internacional, todas fuentes de derecho internacional que incluyen asimismo las observaciones generales, las sentencias, los documentos, etc. De aquí la relevancia del artículo 1 constitucional, en donde voy a citar textual. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse en ningún caso. Cito nuevamente, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, y esto es muy importante, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este es el principio de pro persona, es decir, que si en los acuerdos internacionales hay un planteamiento más avanzado que la propia Constitución, el artículo 1 está dando pauta a que sea el tratado internacional el que predomine sobre la Constitución. Si es a la inversa, si la Constitución plantea algo que resulta, digamos, mucho más integral para los individuos, en ese sentido, pues apelamos a la Constitución. Vale la pena mencionar que acaba de haber una interpretación de la Suprema Corte de Justicia que de alguna manera recula en este avance significativo que tuvimos en el 2011. Y bueno, aquí podemos ver que una reforma constitucional sí puede venir, echar marcha atrás, ¿no? Lo digo porque de las últimas reformas que se han dado, el argumento es que ya pasó con la reforma constitucional. Pero si en el 2011 se logró este avance, esta lógica de contrarreforma no es la primera vez que se da, y bueno, hay una preocupación, digamos, fuerte en términos de que había sido un avance y que mucho puede responder a lo que seguramente ya está pasando por sus cabezas, ¿no? Que el discurso de derechos humanos en mucho lo retoma la clase política en la lógica de legitimarse y de ponerse en sincronía con los
acuerdos internacionales comerciales, ¿no? Principalmente. La Unión Europea, dentro de los acuerdos comerciales está la cláusula democrática, en donde pone como requisito precisamente que no va a negociar con aquellos estados que violen los derechos humanos. Es uno de los recursos que, por ejemplo, los profesores podrían empezar a apelar, entre otros, ¿no? Por decir algo. Avanzo, pues, en la parte que tiene que ver más ya con la cuestión de la institucionalidad. En este sentido, las feministas han avanzado muchísimo más en cómo transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas. El enfoque de derechos, yo diría que va detrás de estos avances de institucionalidad que han logrado las feministas, y que, al igual que ellas, lo que plantean es que la transversalización pasa por la institucionalidad. Y en ese sentido, aquí Nuria Cunil ha escrito sobre ello y en ella me apoyo fundamentalmente, ha retomado tres aspectos fundamentales dentro de esta nueva institucionalidad que requiere la elaboración de políticas públicas con enfoque de derechos, basado en la búsqueda de la equidad, la cooperación, la participación y la construcción de ciudadanía. Por tanto, un asunto insoslayable es el diseño de una institucionalidad pública y de gestión que cree incentivos para ello. Es decir, se debe de adecuar el diseño, el andamiaje institucional para que realmente se pueda garantizar. El segundo aspecto tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿sí? Y las condiciones básicas para que se dé esta rendición de cuentas, en donde pues tiene que ver con la introducción de al menos algunos mecanismos para ello, ¿sí? Que tiene que ver desde los mecanismos judiciales hasta mecanismos administrativos, y en otros hay que ubicarlo también en la materia de los derechos humanos, la exigibilidad de los derechos humanos, que tiene que ver más con estrategias de índole político, de presión política, que también están contempladas. Hablar de derechos humanos no solo es hablar de leyes, y esa es una interpretación errada que al menos el gobierno del Distrito Federal, como lo vamos a ver más adelante, ha ubicado, considerando que solo se puede garantizar el cumplimiento de un derecho si hay una ley detrás, cuando esto tiene, digamos, resultados perversos, más bien, que desvían el sentido de las acciones. Entonces, la rendición de cuentas, ¿sí?, tiene que ver con el diseño de mecanismos que permitan a la ciudadanía el acceso a una justicia independiente y eficaz, clave en el enfoque de derechos, y que esto no implica que también puedan acudir a mecanismos cuasi judiciales y administrativos. Vale la pena mencionar que muchas veces se habla de los derechos sociales como derechos difusos, porque no plantean como un entramado claro en términos de su justiciabilidad. Creo que en términos de derecho administrativo también hay mucho que hacer y de aprender de otras experiencias, ¿no? En el caso de Argentina, la ciudad de Buenos Aires tiene todo digamos, una procuraduría, no es procuraduría del pueblo, es la consejería del pueblo, algo así, en donde ahí el ciudadano de a pie puede llegar y hacer la exigencia, la denuncia, si es que alguno de sus derechos no se ve cubierto. En el caso del Distrito Federal todavía hay mucho por avanzar. El tercer aspecto, ¿sí?, tiene que ver más bien con el elemento de gobernanza, y esto tiene que ver con participación y con descentralización. Es decir, un enfoque de derechos humanos que no incorpore la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno y una relación estrecha para la toma de decisiones entre gobierno y sociedad es digamos, una política que realmente no está cumpliendo con ese cometido. Así pues, ya para finalizar, ¿no?, solo grosso modo, la parte de hasta arriba, ¿no?, nada más sería el título.
es ubicar que programas dirigidos a madres solas o a mujeres solas, madres solas o mujeres solas, como se lo mencioné en un principio, lo podemos encontrar en el Estado de México, en Jalisco, en el Distrito Federal, y bueno, a nivel en el ámbito federal recién se acaba de generar un programa también en ese sentido. Para no aprovecharme del tiempo, lo que les puedo decir hasta ahora, que no hemos avanzado mucho en términos de trabajo de campo, es que los paradigmas de política social los vemos en los extremos. En términos estrictos, el programa para mujeres solas residentes en el Distrito Federal es el viejo programa de distribución de despensas, que en este sentido, frente a un universo de 750,000 mujeres que están en esta condición, es un programa que solo tiene 600,000 pesos para operar con una estructura mínima, y es que el viejo programa que el DIF por años ha impulsado de distribución de despensas. Si hacemos un cálculo elemental de acuerdo al universo y los montos, implicaría que no se le podría asignar ni un peso a cada una de las mujeres. Hoy se habla que se están atendiendo a 17,000 mujeres, pero que en realidad pues es más bien estas atenciones de asesoría jurídica, dental, que ustedes seguramente han visto también, que son las campañas que se dan a nivel general. Por último, y esto sí ya me lo prometo, sí es llamar la atención que si bien el paradigma que predomina en el DF, al menos en este ámbito, es un paradigma burocrático tradicional, en el caso del programa federal resulta sumamente alarmante, porque mientras los montos en la Ciudad de México a las mujeres que sí logran acceder a la despensa es de 40 pesos, en el caso del programa federal estamos hablando de un monto aproximado de 1,800 pesos por mujer, por beneficiario, pero en donde el destinatario no son las mujeres mismas, sino son las aseguradoras. Entonces, ¿cómo se está mercantilizando las necesidades de la población, que es contrario totalmente a esta perspectiva de derecho? Y esas son las tendencias que tenemos, digamos, en nuestra realidad. Por un lado, un paradigma burocrático clientelar, y por otro, un esquema mercantilista gerencial, ¿no? Gracias.